Hola, vamos a empezar con el vídeo de la manifestación. Me gustaría hacer una introducción y aclaraciones. El objetivo de este vídeo es explicar la relación entre manifestación y el ser humano. El porqué de su importancia en conocer cómo y dónde estamos en esta manifestación y su mayor comprensión de cara a un beneficio y de acuerdo a lo que estamos experimentando ahora, ¿no? Lógicamente la información está simplificada para su mayor comprensión. Los gráficos han sido creados por mí bajo mi propia interpretación, siendo cualquier parecido con otros no intencional por mi parte, lo que es difícil. Evito las referencias excepto cuando no me sea posible, ya que generalmente dichas referencias producen un bloqueo por los programas impuestos. Ok, empiezo. La manifestación como totalidad. Es decir, este círculo exterior que lo engloba todo sería un enfoque dentro de una estructuración de un objetivo hacia la fuente. Y así como es hacia adentro, es decir, así como es hacia la fuente es hacia afuera. Es decir, la fuente tiene un enfoque estructurado con un objetivo. Se expande o se contrae. Esta contracción es la que genera las pistas o los caminos. Ahora entro en ello. Parece un poco, es decir, volviendo al anterior, parece un poco complicado, pero mi consejo es simplemente escuchar y dejarte llevar por la explicación e intentar establecer algún link, un recuerdo. ¿Cómo es la manifestación desde el observador externo, ¿no? Para entenderla, yo la divido en tres grupos. Es decir, hay una fuente con una estructuración y un enfoque, que sería la dirección, que produce una fragmentación que genera experiencias a través de pistas y caminos, un proceso. Con un enfoque manifestado, que serían medios energía, y una estructura manifestada, que sería materia, estructura. Para poder entender esto, vamos a utilizar este mismo ordenador, es un ejemplo. Es decir, el ordenador sería la estructura, este bloque, y sería el hardware, ¿no? el aparato, que utiliza en el proceso un software o sistema operativo para poder funcionar y trabajar en él. Y la dirección sería un poco más compleja porque implicaría quién inventó el ordenador, quién lo desarrolló y quién lo construyó. Al mismo tiempo, quién inventó el software, quién lo programó y quién lo introdujo en el ordenador. Y al mismo tiempo, con qué sentido, para qué. Otro ejemplo es este aparato, que es un reproductor de cintas. La estructura sería el propio aparato en sí, es decir, el hardware, ¿no? el aparato que utiliza energía para mover unos motores y generar un proceso. El proceso sería la cinta y la dirección. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo está todo interrelacionado, es decir, en el contexto, ¿no? Porque dentro de la dirección tendríamos que ver quién diseña el aparato, quién fabrica el aparato, quién produce el aparato, qué tipo de sistema tiene, quién inventa la cinta, quién compone la música, quién ejecuta la música, quién graba la cinta, con qué intención se hace esto. Y en todo este proceso, cuando nosotros
introducimos la cinta y le damos al botón de reproducir, es cuando se genera la manifestación en su totalidad. Entonces, la manifestación tiene un objetivo, que sería la manifestación superior. El objetivo es una mayor comprensión a través de la experiencia mediante la creación. La creación es todo, ¿no? Para poder entenderlo, vamos a poner aquí el ejemplo de los planetas. Es decir, la fuente tiene que pasar a través de una pista. Imaginar una pista de atletismo que tiene muchos carriles y dentro de cada carril existen, digamos, obstáculos que serían medios de alcanzar la experiencia. En este caso, la energía sale de su fuente, baja por aquí, pasa por el proceso de fragmentación, pasa por el proceso de la experimentación a través de las pistas, de los caminos, por un sistema de control en la elección de pistas, y su objetivo es generar una densidad. Cuando llega a la densidad total, es decir, cuando ya no puede experimentar mayor densidad, vuelve por el otro camino, digamos que vuelve por la misma pista y vuelve a la casa. Entonces, la fuente tiene un objetivo que es mayor comprensión de sí mismo a través de la experiencia. Es decir, la propia fuente o energía se fragmenta y genera un proceso mediante un sistema de fragmentación y experiencia a través de un vehículo que se llama alma, y es un proceso de nacimiento, digamos, del alma, que es un poco complicado de entender, pero se basa en el deseo de la fuente de revelarse a sí mismo en partículas para el proceso interminable de cognición y creación. La experiencia se obtiene mediante un sistema específico para ella. Las almas nacen en diferentes galaxias, planetas y en diferentes momentos para obtener un conocimiento profundo. Todas las almas se interrelacionan, entremezclan constantemente, enriqueciéndose mutuamente con sistemas de vidas opuestos o similares. En este caso, esta energía pasa a través de una experiencia y a través de esa experiencia puede generar almas viejas en tránsito, jóvenes. Puede elegir pistas de base, de medio o altas en una focalización de energía, materia y unidades. En este ejemplo diremos que es un planeta que baja, se fragmenta la energía, se genera un alma, pasa a través de un proceso que sería la creación de un planeta en una pista que sería su sistema solar, por ejemplo, o el sistema de donde se genera este planeta. Hay una elección, digamos, de qué tipo de planeta va a ser, una focalización en la materia, en energía, materia, unidades que va a contener ese planeta, y una vez que alcanza su máximo y alcanza sus objetivos, vuelve a la casa. En algunos casos, este tipo de energía elige generar varias vueltas, varios procesos. En este caso, esta comprensión, digamos que se nos viene grande. Es algo difícil de explicar, ¿no?
pero como es arriba es abajo, y esto mismo nos va a hacer entender lo siguiente. Su relación con el ser humano. Voy a repetir que el proceso de, por ejemplo, en este caso, el proceso de el nacimiento de las almas humanas, en este caso, que es complicado de entender, se basa simplemente en el deseo de la fuente de revelarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo y de perfeccionarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver la relación, ¿no?, con la manifestación. Digamos que esto sería la manifestación, esta sería la pista de la manifestación, lógicamente es una pista mayor, esta sería la pista humana, esta sería la pista de los ángeles extraterrestres, que lo explicaré, y esta sería la pista de los negativos. Para tener la referencia, digamos, de la manifestación, podemos volver aquí. Yo aquí lo dividí en 3 partes, y aquí lo he dividido para que pueda casar, que pueda interrelacionarse con elementos que necesito para explicar las partes humanas, digamos, o las secciones y áreas humanas. Pero tendríamos que la señal o la dirección estaría aquí, el proceso sería estas 2 partes y la estructura esta parte. ¿Okay? Entonces comencemos aquí. La pista humana. Antes de explicar la pista humana, me gustaría que entendiéramos que tenemos la pista de la manifestación y las demás pistas, y tenemos esta pista intermedia. Voy a explicar esta pista intermedia que hay aquí. Esta pista intermedia la he creado para poder interconectar los diferentes elementos, ¿no? Mundo espiritual, en este caso serían, esta pista correspondería a la pista de los ángeles, esta pista de aquí correspondería a las pistas extraterrestres, de algunos extraterrestres, y esta pista correspondería a la pista de los negativos. Entonces, bueno, como arriba es abajo, ¿no? Entonces, la energía nace de la fuente y baja por aquí, por este camino. Pasa por la zona del alma y se reviste con la energía del alma. Pasa por la zona del pensamiento y mente y se reviste con esta energía. Y pasa por la zona del astral emocional y se reviste con esta energía. Si estás viendo este vídeo y cayó en tus manos por casualidad, tienes que ver el vídeo que se llama El Esquema, porque si no, no vas a entender esto. Ahí te interrelaciona, voy a utilizar expresiones a partir de ahora que están en el otro vídeo, ¿no? Entonces, esta energía nace, se genera un nacimiento, viene una planificación del alma que pasa por el pensamiento-mente, se reviste de astral emocional y se nace. Hay un crecimiento y esto sería un ejemplo perfecto, digamos. Esto sería un desarrollo ideal, que es lo que explico en el video anterior. Nacimiento, crecimiento, fijación emocional, fijación mental, una nivelación, una expansión, un balance, un máximo mental y la muerte. Cuando se muere, se vuelve a pasar por el astral emocional, se vuelve a pasar por el área de pensamiento-mente y se descansa en esta zona que es la zona del alma, que está al lado de la fuente, y por lo tanto se hace revisión de los objetivos y se produce una serie de vueltas que nosotros denominamos reencarnación, hasta que llega un punto específico cuando ya se han alcanzado los objetivos y esa alma no necesita reencarnar más en un cuerpo físico, y entonces pasa a otro estado vibratorio donde sigue su evolución. Digamos que esta es la estructura del ser humano perfecto. Esta estructura del ser humano perfecto difiere con la de otros seres. Digamos que hay
otros extraterrestres que incluso a pesar de teóricamente o en teoría manejar más tecnología que nosotros, están menos evolucionados. Y ahora se va a entender por qué. Porque ellos carecen de esta experiencia. Entonces, a nivel de los ojos de la fuente, el ser humano es más complejo. Digamos que es la energía más perfecta porque permite la manifestación de la fuente en zonas muy densas que previamente no fueron alcanzadas por otro tipo de energía, que son más antiguos, pero que tienen otra estructuración. Ni mejor ni mejor, es otra estructuración. Entonces, para poderlo entender, aquí vamos a ver el tema de los ángeles, ¿no? Por ejemplo, ángeles. Los ángeles hacen este circuito. Es decir, fuente, alma. Y ellos se quedan al nivel de alma, es decir, a nivel de alma, y pueden bajar al nivel de pensamiento-mente. Digamos, aquí sería su bajada, ¿no? Su punto máximo, donde se pueden comunicar con el ser humano sería en este punto, ¿no? Por aquí, más o menos, por aquí. Entonces, muchas veces, para poder establecer una serie de ayudas directas, el mundo espiritual, que sería, digamos, esta área, tiene que recurrir con otros seres que existen, que serían los extraterrestres, que están más densificados, pero que es una energía, y que lógicamente comparten o ya han pasado determinadas experiencias o están orientados a una vida de servicio. ¿Okay? Entonces, esta vida de servicios, ¿cómo sería la vida de servicio en el ser humano? ¿No? Vamos a explicarlo aquí otra vez. La vida de servicio en el ser humano sería que nace, crece, tiene fijación emocional, tiene fijación mental, tiene una nivelación y se genera una expansión. A partir de esta expansión, y más que nada por este punto, empieza el servicio. ¿Qué significa el servicio? Significa que una vez que ese ser humano ha logrado un balance mental, espiritual, digamos, es capaz, y ha llegado, digamos, vivo, ¿no? a este estado, es capaz de ponerse al servicio de los demás que vienen detrás de él, ya sean almas jóvenes, maduras o almas antiguas que están haciendo, ¿no? Pero el mejor ejemplo que puedo poner es esa tribu, ¿no? idílica, que vive en balance con la naturaleza y que hace caso de sus mayores, es decir, que los mayores son aquellos que toman las decisiones del poblado o grupo, siendo que esas decisiones, si son al servicio de los demás, son las más sabias, ¿no? Entonces, una vez que se produce este punto que ellos alcanzan instintivamente, empiezan a servir a los demás. Y los que vienen detrás, cuando él muere, pues lógicamente hay un relevo, ¿no? Entonces, de esta manera se genera un sistema prácticamente perfecto que genera una evolución muy rápida, que fue lo que pasó inicialmente cuando el ser humano apareció. Hay que entender, hay que recordar que uno de los objetivos de la fuente es lograr experimentar la densificación máxima con la dualidad, es decir, con lo positivo y lo negativo al mismo tiempo, superarlo y regresar. Por lo tanto, inicialmente, cuando vamos a poner las primeras vueltas que dio el ser humano, ¿no? Cuando bajó, inicialmente cuando aparece el ser humano, su cuerpo era poco denso, es decir, tenía poca densidad y era prácticamente un dios, era perfecto, prácticamente perfecto dentro de un cuerpo físico. Significaba que no tenía dolor, no enfermaba, no tenía frío, no tenía calor y en el caso de sufrir un accidente se autorregeneraba. Y aparte venía con instructores que le estaban orientando cómo focalizarse para obtener un mayor control y desarrollo dentro de un cuerpo físico.
Entonces es cuando esos instructores que tienen este camino, pero que estaban encarnados, se dan cuenta de la capacidad inmensa de ese tipo de energía, ¿no? De este humano base, que yo le llamo humano base, ¿no? Y producen una expansión, un desarrollo. ¿Qué pasó? Lo hemos explicado en el video anterior. Hubo una intervención, y esa intervención además se produce cuando este humano va descendiendo cada vez en más densidad, y llega a sus niveles de densidad máxima, digamos de densidad máxima, y también está experimentando lo que es la dualidad, que es cuando aprovecha los negativos para entrometerse en los asuntos del ser humano y, digamos, vienen y esclavizan, y producen una trampa para engañar con tretas y magia, por llamarlo de alguna manera, al ser humano. Ahora voy a explicar, ¿no? Ya hemos explicado, digamos, el sistema perfecto, que bueno, que si no hubiera habido negativos, digamos, nosotros ya hace tiempo hubiéramos alcanzado un sistema no perfecto, porque siempre vienen almas jóvenes, no se puede evitar, digamos, los errores, pero a través del sistema de servicio hubiéramos alcanzado o no hubiéramos sufrido tantos problemas, ¿no? Por no tachar a los negativos de esto. También hay otro tema que son las tipologías, pero que no voy a meterme aquí, ¿no? Nada más vamos a poner el desarrollo perfecto y lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasó? Hemos dicho que vamos a explicar ahora, para explicar cómo nos intervinieron, vamos a explicar qué pasó con los negativos. Okay. Los negativos tienen una señal, digamos, esta línea punteada es la señal de la fuente, ¿no? Vamos, para poderla esquematizar. Entonces, bajan por aquí, digamos, que ya sean de este grupo o de este grupo o del otro grupo. Aquí podemos poner que este grupo es de los ángeles y los extraterrestres. Hay otros extraterrestres que incluso bajan, digamos que son capaces de tener una densidad también mayor, ¿no? Pero no los he querido meter aquí para no confundir. Entonces, bueno, en un momento determinado, imaginando que este negativo es humano, se produce un desvío. Inmediatamente que se produce este desvío, el mundo espiritual, todavía a través de la señal del alma, en algunos casos, logra recuperar, digamos, ese ser y lo vuelve a meter en otra pista, aunque no sea la suya. Es decir, en el vídeo anterior pusimos el ejemplo de una raza que se pelean entre sí y destruyen el planeta, ¿no? Entonces meterían a ese ser en otro planeta para que siguiera su evolución, aunque su inicio no corresponde a la tipología de ser del otro planeta, pero por vibración sí, digamos que todo es muy similar. Entonces, pero ese otro grupo de seres, imaginamos que destruyeron el planeta, pero alcanzaron cierta tecnología y lograron escapar, es decir, lograron salir al espacio. Y llega un momento que tampoco le hacen caso ni a los otros ETs, ni al mundo espiritual, y siguen, ¿no? Siguen por un camino desconocido, van hacia lo desconocido. Entonces aquí, en este punto, es donde ocurre lo crucial. ¿Por qué? Porque como sistema de protección especial, la fuente empieza al alejarse demasiado, digamos, de la señal de la fuente. Ellos empiezan a tener una necesidad de sustento, no reciben alimento, ya no reciben la señal de la fuente. La única forma de recibir esa señal es volviendo. Pues aquí otros vuelven, ¿no? Vuelven
y se incorporan a civilizaciones extraterrestres, se incorporan al mundo angelical o se incorporan a sistemas de evolución a través de reencarnación o de planetas, ¿no? Entonces se vuelven a reincorporar. Pero ¿qué pasa? Hay otros necios, ¿no? Otros que dicen que no, que ellos siguen. Y se encuentran aquí con una zona de vacío. Es muy importante ver que aquí no hay nada. No hay nada, ¿por qué no hay nada? Porque la fuente, por sistema de protección, ya no sustenta ningún tipo de estructuración ni enfoque aquí. Por lo tanto, ellos ya carecen, por eso se puede determinar que ellos ya carecen de alma, ya no tienen señal de alma, porque ya no tienen esa estructura aquí. Entonces solamente tienen la señal de la fuente, una leve señal de la fuente que los permite, que los deja ser rescatados. Pero ya no tienen esa señal de alma ni esa estructura. Y para fastidiar las cosas, o para hacerlas peor, ellos se encuentran aquí con este nombre, digamos, es un nombre, porque no he encontrado otro, ¿no? Pero se encuentran primero con seres similares a ellos, es decir, seres que ya prácticamente tienen perdido su objetivo, y posteriormente se encuentran con subproductos de esos seres, que nosotros podríamos denominarlos como si fuera una inteligencia artificial, que todavía los confunde más. Entonces el discurso de esta inteligencia artificial, cuando llegan ahí a ese estado, que ya es vacío, les dice, no, mira, tú ya no tienes señal, tú ya no tienes alma, ya no tienes conexión con la fuente. Por lo tanto, te has desligado de ella y eres libre. Tú ya eres libre de hacer lo que quieras. Necesitas sustento y te necesitas alimento, ve y consíguelo. Pero tú ya lograste independizarte de la fuente, ¿no? Ese es el engaño, ¿no?, al que caen. Como ellos son muy dependientes de tecnología que nosotros no podemos ni imaginar, es decir, ni podemos comprender, esto pasa a formar lo que sería la estructura, digamos, empieza a suplantar lo que sería la estructura espiritual y empieza a generar una estructura artificial también sobre la que se basan sus principios de esta gente. Por lo tanto, se generan muchos seres, no es que se generan, están ahí muchos seres, que pasan un vacío, pasan un sistema, digamos, de soledad y se empiezan a agrupar. Entonces, los nombres que nosotros manejamos serían los arcontes, parásitos, depredadores energéticos, residuos de alma, los negativos en sí mismos, digamos los que nos competen a nosotros, los híbridos, los esclavos y los clones, que son productos de los negativos, de cara a nosotros, ¿no? Hay otro tipo de seres, ¿no?, pero que digamos que serían para otra cosa. Entonces, ellos, como ya no pueden alimentarse, porque carecen de planeta, carecen de estructura y andan vagando por el vacío, tienen que volver a la manifestación, digamos, por la zona de abajo. ¿Os fijáis? Esta zona, nada más. Pueden volver por aquí nada más. Interactuar con la manifestación por aquí. En el caso de que estos seres no hicieran nada, simplemente tendrían como destino la disolución, es decir, se irían disolviendo y la energía residual volvería a la fuente. Nada se desperdicia. Pero en combinación con una falsa percepción, una falsa estructura de lo que ellos consideran que es su objetivo, pues pasa tiempo hasta que se dan cuenta y pueden disolverse. Entonces, es en ese momento cuando estos seres, digamos, negativos,
entran en conflicto con otras razas extraterrestres y llegan a intervenirnos. ¿Qué pasa cuando nos intervienen? Cuando nos intervienen, ellos, recordar que llegan en un momento de máxima densidad y de dualidad. Cuando nosotros estamos experimentando la densidad máxima en cuerpos físicos y estamos empezando a experimentar también la dualidad, es decir, aquello que es bueno, aquello que es malo, para entenderlo rápidamente, ¿no? Cuando ellos llegan, ellos producen una trampa. Estos además, por eso hice este esquema. Si pueden ver, esta franja es la franja de la mente, del pensamiento. Ellos realmente cuando tienen su desvío, es un desvío muy en la mente, pero finalmente como quedan como seres residuales biológicos, están volcados en su cerebro y sobredesarrollan el cerebro. Todo esto ayudado con tecnología, ¿no? Con tecnología y otros sistemas que no conocemos en el caso de seres energéticos que viven en el astral. Entonces, son muy inteligentes, por llamarlo de alguna manera, en comparación, lógicamente, del humano en un sistema denso y en dualidad, ¿no? Entonces ellos llegan y nos producen un engaño. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues cuando ellos despliegan su engaño, que no solo es crear un círculo vicioso y digamos que revolver la vida física con guerras, con invasiones, con esclavitud, etc. Cuando naces, creces con miedo, creces aterrorizado, tu fijación emocional es inestable, tu fijación mental es inestable y ellos provocaron un proceso en el ser humano para que muriera antes. Entonces morimos aquí, cuando deberíamos de morir aquí. Es decir, ellos intervienen y nos crean este círculo vicioso, que es a lo que me refiero cuando hablo del círculo vicioso en mi anterior video. Cuando el ser humano muere, ya nos están esperando aquí, en el astral bajo, con proyecciones o hologramas que se disfrazan de tu abuelo, tu abuela, tu padre, el ángel, Jesús, Cristo, lo que sea necesario con tal de engañarte para decirte que lógicamente no has cumplido tus objetivos y que tienes que regresar para resolver todos aquellos traumas que ellos mismos te generaron aquí, ¿entiendes? Y que lógicamente es un sistema de difícil resolución y de difícil escape. Nos crean una trampa mental, emocional, física, súper elaborada. Pero creo que lo expliqué ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede escapar de esa trampa, ¿no? Que es donde vamos. Entonces, si os fijáis la diferencia, cuando mueres, no te dejan ir aquí, te tienen atrapado aquí, y como máximo, el astral está compuesto de astral bajo, astral medio y astral alto. ¿Okay? El bajo está pobladísimo de un montón de seres los seres astrales, hemos dicho que muchos de los seres astrales están aquí, es decir, no tienen alimento, no tienen sustento, porque no tienen línea de conexión, por lo tanto, depredan energía. ¿De dónde depredan esa energía? Del ser humano. ¿Qué o cuál es la energía que les gusta más? Pues todo lo que sea negativo. Creo que no es necesario explicar más, ¿no? Todo lo que sea negativo, angustias, miedo, violencia, todo lo que sea negativo, el ser humano emite esa energía y ellos son capaces de alimentarse de esa energía. El problema no es ese, el problema es que aquí hay unos depredadores y está sobrepoblado esta zona. Pero aparte hay otros seres que ni siquiera son de la fuente, sino que son subseres creados por ellos mismos que también se alimentan de los residuos energéticos
que genera el ser humano y que a su vez potencian que el ser humano los genere. O sea, es todo un embrollo, ¿no? Simplemente para alimentar una serie de seres parásitos negativos que viven en el astral. El astral medio, digamos, está habitado, está menos habitado por algunos seres que están empezando a comprender que algo no cuadra, que algo está mal. Y el astral superior ya tiene algunos seres que están intentando por alguna vía ver por dónde escapan, ¿okay? Pero están muy confinados. Estos, por este círculo vicioso y por esta intervención, aquí se han quedado muchos residuos de almas, de fracciones de almas. Es decir, que ni siquiera, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Para que podáis entender la complejidad y la gravedad, ¿no? Pues el ser humano nace, crece, vive aterrorizado, muere muy jovencito, vuelve y así se la pasa, hasta que llega un momento que el alma dice, mira, no tiene sentido este tipo de vida, y simplemente abandona los vehículos astrales emocionales y lo que queda del vehículo mental. Lo abandona y el alma se va. El alma no puede ser, digamos, prisionera, simplemente pierde interés, ¿no? Y se queda ese residuo, pero se queda una pequeña energía del alma, que es una fracción del alma, que se queda ahí prisionera y aterrorizada porque no sabe cómo escapar. Entonces, ese es el secreto, digamos, de por qué estos negativos con su hueste de seres nos metieron en este infierno, ¿no? Creo que no se me escapa nada más. Lo único que tengo que explicar aquí, para cerrar esto, es que los extraterrestres, cuando encarnan o incluso vienen con sus naves y al planeta o a nuestro nivel vibratorio, vienen en misión, es decir, vienen en misión. Aquellos extraterrestres que llegan al planeta, aunque sea con naves negativos, o sean con naves, interactúan con seres humanos, no vienen en misión, es decir, no, eso no está probado por el mundo espiritual, ¿no? Sino que son esos seres que andan por ahí vagando pensando que ellos son, y se lo creen, es pensando que son independientes de la creación, cuando lógicamente no, es decir, ellos necesitan de la creación para poder seguir vivos. Otro buen ejemplo para entender el por qué, digamos, estos seres no son borrados del mapa por la propia fuente. Esto es equivalente a que una casa una casa bonita, con una familia amorosa, recibe la visita de una familia no tan educada, no con tanto nivel espiritual y con unos hijos revoltosos, ¿no? Entonces los niños siempre le están pegando a los otros niños, generando problemas, y el padre le dice a la mujer, oye, mira, es que estos niños no se saben comportar, vamos a echarlos, vamos a decirles que se vayan ya, ¿no? Y la mujer dice, no, déjalos porque es que son familia. Y esa es la conclusión que saca el alma, ¿no? Oye, no, mira, es que son familias que están desviadas, pero no te preocupes que yo voy a poder con ellos. Yo voy a hacer que entren en vereda, ¿no? Y eso es un poco la explicación por qué se ha permitido que ellos interactúen. Al mismo tiempo también se ha permitido que ellos interactúen con nosotros porque al meter mayor complejidad a este sistema, digamos, ha alcanzado un nivel máximo de videojuego, digamos, nivel pesadilla, por llamarlo de alguna manera, y las almas que logran escapar o logran superar, luego voluntariamente ellas mismas, es decir, eligen, porque esto sí lo puedo explicar aquí, ¿no? Yo creo que puede ser entendible. Imaginar un alma que está aquí encerrada, ¿no? Y que por algún destino escapa, ¡pum! Y escapa aquí. Cuando está aquí, pide automáticamente ayudar. Entonces,
al escapar, lógicamente ya alcanzó una maestría, ¿no? Y pasa, digamos, imaginar que pasa a trabajar en la densidad donde están unos extraterrestres, ¿no? Y automáticamente esta alma, es decir, esta alma viene y reencarna otra vez eh, con toda esta presión. Lo único que su nivel de alma o de conciencia, su nivel espiritual ya es muy alto. Entonces, esas son esos seres que recuerdan sus vidas pasadas y su misión, ¿no? Hay otros seres también que tienen un nivel, digamos, alto, y están reencarnados actualmente, pero no recuerdan, pero saben instintivamente que tienen que hacer algo. ¿Por qué no recuerdan? Y esto puede ayudar a mucha gente. No recuerdan porque ellos tienen que experimentar lo mismo que aquellos que desean salvar. Por lo tanto, se autoimponen unas vidas que aparentemente no tienen correlación con su nivel espiritual, ¿no? Es como cuando tú ves esa clásica persona que tú sientes que es realmente un ángel, ¿no? Y lleva una vida terrible, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que su bajada de vida, eso cambia totalmente, se produce su expansión y entra en servicio. Pero entra en un servicio muy efectivo cuando ha pasado un montón de calamidades y él sabe exactamente por qué tipo de calamidades y cómo ayudar a ese ser humano. Bueno, creo que esto ya vamos a pasar a la siguiente, que es la realmente importante, ¿no? Entonces, toda esta historia que he contado viene simplemente para determinar que nosotros, como seres humanos, como partes de la fuente, tenemos una conexión con el alma. Que el alma se asienta en una cosa que se llama conciencia, que tiene varios niveles y que denota el nivel espiritual del alma. La conciencia utiliza la mente. El nivel mental nos da la capacidad de expresión, capacidad de expresarse y de sobrevivir en este mundo. Según la experiencia y la edad del alma, hay almas antiguas, almas en caminos y almas con propósito. El cerebro es solamente una herramienta. Recordar lo que dije acerca de que estos seres habían sobreutilizado su cerebro y por lo tanto habían dejado de utilizar la conciencia, que es el vehículo del alma, porque lo perdieron, porque se alejaron. Esto, aquí también hay unos dibujos, bueno, de lo que se denomina el aura, ¿no? Los campos, tal, pero no voy a entrar en ello. Aquí quiero explicar lo siguiente. Lo que nosotros ahora mismo conocemos como civilización, que lógicamente está metida en una densidad y en una dualidad, quien tiene un sistema de educación integral, es decir, el sistema. Cerebro sobreutilizado, que nosotros valoramos como una persona inteligente, simplemente es la utilización del cerebro para la acumulación de conocimiento o datos que se utiliza con un propósito determinado. Pero muchas veces este tipo de esquema está privado de nivel espiritual. Sin embargo, aquella persona no educada, es decir, que lógicamente solo utiliza su cerebro como una herramienta básica, que no necesita estar acumulando conocimientos para sobrevivir, que sería la gente humilde, tiene una percepción intuitiva. ¿Qué significa esto? Que tiene la conciencia y la mente en equilibrio. Y por lo tanto, aunque no lo parezca, vive en armonía. Para poder explicar la conciencia, que es importantísimo, voy a poner un ejemplo.
imaginar que hay un grupo de 10 personas en una plaza y de repente pasa una señora mayor y se cae, ¿no? Aparatosamente. La gente con nivel espiritual, es decir, con percepción intuitiva, automáticamente, sin pensarlo, sin el cerebro, van a asistir a la ayuda de esta señora. Otras 2 personas dirán, oye, no, yo soy una buena persona, es una señora mayor, tengo que ayudarla, y en ese momento asisten a los demás. Y el resto de personas simplemente pasan, ¿no? Ah, ya las están ayudando a las personas, pues bueno, no es mi asunto, ¿no? Significa que la conciencia en su nivel más bajo sería como una especie de instinto. Y ese instinto es información que procede del alma. Por lo tanto, esa información que procede del alma es la mejor herramienta que tiene el ser humano para obtener información y conocimiento. ¿Cuál es el problema de ahora, no? La humanidad ahora mismo está en una encrucijada, en un dilema. Y hay 2 caminos, digamos, el camino del estancamiento y el camino del avance. Entonces, lo que se está pidiendo, el ser humano está pidiendo ayuda, ¿no? Porque realmente, de alguna manera, de una forma tan densificada, en una dualidad, el ser humano no puede sobre todo no puede luchar contra algo que no ve, que es el astral emocional. No lo ve. Esto puede dar para otro vídeo para explicar exactamente qué ocurre, ¿no? Aparte de que dentro de los propios humanos hay muchas tipologías, por lo tanto hay múltiples destinos. Pero básicamente actualmente hay 2 caminos entre el estancamiento en la dualidad, que digamos no pinta nada bien, y escapar de todo esto. ¿Por qué escapar de todo esto? ¿Por qué habría que escapar de todo esto? Básicamente porque ya el planeta como tal va a cambiar de frecuencia. Y todo va a cambiar. Va a haber un nuevo sistema. Y el planeta ya no va a permitir en esa nueva frecuencia la existencia de determinados seres que no tengan un nivel determinado. Eso va a ser muy gradual, va a ser poco a poco, pero va a existir. Entonces, dentro de la petición del ser humano de ayuda, el mundo espiritual lo que nos indica es de que tú mismo te conectes con tu alma a través de la conciencia. Si tienes una educación muy integral, es decir, si vives dentro del sistema, ellos recomiendan que hagas una desprogramación a través de la meditación. Es decir, a través de la meditación se consigue aquietar la mente y el cerebro y entrar en un estado de conciencia que te permite comunicar con el alma. Para la gente, digamos, básica, sencilla, que no tienen una educación integral y que viven en el campo, como pueden ser los aborígenes, los indígenas, gente que vive en zonas remotas, ellos lo tienen instintivamente, no lo necesitan. Digamos que en su vida diaria ya tienen un mecanismo de conexión con el alma. Y esta gente va, digamos, muy avanzada con respecto a este tema, aparentemente, aunque ellos pues sean los pobres, ¿no? No tengan luz, no tengan agua, es otro sistema de percepción el que tienen. Sin embargo, todo esto viene por el tema del caos informativo que existe. Ya en el video anterior hemos explicado que mucha de la información depende de la tipología de
de seres que están ahora mismo encarnados en el planeta y que están pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Y el mundo espiritual nos comenta, sobre todo de cara a los humanos, que nosotros lo único que necesitamos es conectar con el alma, que no nos fiemos de nadie, que no sigamos a nadie, que no, digamos de alguna manera, nos creamos los cuentos de nadie o la información de nadie, sino que bajes tú mismo tu información o que le pidas al alma que te oriente y que te diga qué es verdad y qué es falso. ¿Por qué? Porque no queda mucho tiempo. El mensaje final que yo quiero transmitir es que no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo y en este es el, digamos que son los momentos para la gente que quiere expandir, que quiere pasar a otro estado, de realmente focalizar su atención en la conciencia para la obtención de la comunicación con el alma, que te permitiría discernir entre lo correcto o lo incorrecto, y además obtendrías información para entrar, si es tu deseo, en servicio. Aunque estemos, en un sistema, digamos, artificial, algunos en vida nos permitirían saltar al servicio y por lo tanto servir a los demás para que la mayor cantidad de gente pueda dar el salto a un nivel de frecuencia mayor. Y ahí lo dejo. Gracias por escuchar.